Ya. La clase anterior, chiquillos, habíamos comenzado, ¿cierto?, a ver todo lo que tenía que ver con los derechos del niño, ¿cierto? Importantísimo, importantísimo para nosotros, que obviamente en este caso ustedes son los niños, ¿sí? Tienen que saber cuáles son los derechos que tienen que cumplirse, o más que nada hacerles cumplir a ustedes, ¿sí? También tener en consideración, ¿cierto?, que en este caso los derechos de ustedes son fundamentales para su desarrollo, para su crecimiento, ¿sí? Para más que nada poder vivir de manera tranquila y positiva, ¿sí? Con los chiquillos en la clase, ¿cómo se dice? En la clase presencial estuvimos revisando, ¿cierto? Igual estos derechos y hoy día los vamos a terminar de revisar con ustedes porque creo que la clase anterior no habíamos alcanzado a verlos completos, ¿ya? Si no me equivoco. Entonces, y ahora vamos a ir profundizando cada uno, ¿sí? Por lo tanto, hoy día es el mismo objetivo de la clase anterior, ¿cierto? Conocer y comprender los 10 derechos fundamentales de los niños y niñas. Ya vamos a saltar este video porque ya lo habíamos visto, era el de Juanín, ¿cierto? Ahí diciendo la gran mayoría de los derechos importantes de los niños y niñas, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿para qué nos sirven a nosotros los derechos o para qué les sirve a usted tener derechos, cierto? Es principal con respecto a el funcionamiento de su crecimiento, ¿cierto? Y recuerden que si nosotros formamos buenos ciudadanos en un principio, que es cuando ustedes son pequeñitos, vamos a tener unos ciudadanos correctos en el futuro, ¿sí? Porque obviamente recuerden que ustedes van a ser los adultos del futuro, o sea, por lo tanto, lo ideal es que se creen, ¿cierto?, se formen con todos estos valores bien establecidos y bien claros, ¿ya? ¿Quiénes son en este momento los que tienen que hacer cumplir sus derechos, que tienen que estar encargados de que se cumpla todo y no se viole ningún derecho, no se vea afectado? Sus padres, ¿ya? Porque o sus padres o los tíos, o depende quién esté al cuidado de ustedes, ¿ya? Bueno, la gran mayoría vive con sus papás, ¿cierto? Por lo tanto, los papás son los que están encargados de cuidarlos a ustedes y cuidar que se cumplan todos sus derechos, ¿ya? El primer derecho, estos 10 derechos, chiquillos, hay más derechos de hecho del niño, hay mucho más, pero yo clasifiqué los 10 más importantes que tienen que ir sí o sí o sí, ¿ya? Con respecto al número 1 tenemos que es el derecho a la alimentación, y les voy a leer lo que dice acá y luego lo explico. Todo niño tiene derecho a una buena alimentación, ningún niño debería pasar hambre o sufrir de inanición. Y todo esto tiene que ver con que todos tenemos el derecho, ¿cierto?, a poder alimentarnos. Es decir, ¿cómo se vería afectado este derecho? Por ejemplo, los niños que no tienen que comer, ¿sí? Por ejemplo, en África, ¿sí? Voy al tiro contigo, Agus. Por ejemplo, en África hay varios niños y gran cantidad de la población, porque África es un país que es un poquito pobre, bastante pobre, digamos, ¿ya? Entonces hay gran cantidad de la población de África, ¿cierto?, que los niños no tienen acceso a la alimentación, inclusive hay muchos niveles de desnutrición, ¿ya? Recuerden que si uno no se alimenta puede correr el riesgo de enfermarse gravemente, inclusive morir, ¿ya? Entonces por eso es súper importante el derecho a la alimentación, ¿ya? Agustín, dígame. Y después la Mati. Agustín. Profe, ¿qué pasa con los niños que están en Venezuela? ¿Los niños que qué? Los niños que están en Venezuela o que tienen esos problemas con que la comida está muy cara y no pueden hacer nada. Exactamente. De hecho, esa es una situación bastante preocupante, no solo con Venezuela, sino que se acuerdan que un tiempo atrás estuvimos hablando de este país, ¿cierto? Que ahora los talibanes, ¿sí?, que habían tomado el poder de uno de los países y que en este caso las más perjudicadas iban a ser las mujeres, y ahí hablamos de las niñas.
las niñas más pequeñas también se está violando la gran mayoría de sus derechos porque se les está prohibiendo hacer varias cosas, ¿ya? ¿Qué pasa con esos derechos? Claro, son vulnerados y en la medida que son vulnerados, el que tendría que hacerse responsable de que eso se cumpla ya no son los papás, porque en este caso hay una autoridad superior, ¿cierto?, que impone estas leyes o esto que perjudica a estos niños, tendría que ser el Estado o el gobierno, ¿ya? Quien se encargue principalmente, ¿cierto?, de hacer velar estos derechos, ¿ya? Mati. Tía, dos preguntas. La primera era, la pantalla no se ve así como cuadrada, Sí, se es ve... vertical, sí, está vertical. Es un Sí. power Y que tengo. la otra era que los niños de África, hay algunos que mueren por no comer, porque en ese país es bastante pobre y no saben de dónde sacar plata o comida. Ellos realmente, vi unos videos que ellos hacían casas con alguna madera que encontraban o hojas gigantes ahí para hacerse casas. Y de hecho ahí en África hay aldeas, pero así muy pobres. Sí, exactamente como yo les mencionaba en un principio, África es uno de los países más pobres del mundo y por lo tanto ahí el nivel de desnutrición, sobre todo en los niños, es súper alto. De hecho podemos decir que ahí, en ese país, no se vela por el derecho a la alimentación de los niños, entonces ahí se está violando un derecho y ¿quién debería hacerse cargo? Como les digo, el Estado, el presidente, la gente que está arriba gobernando el país. ¿Ya? Lamentablemente no se hacen cargo y lamentablemente todos los días podemos decir, chiquillos, que mueren niños, ¿ya? No solamente por este tema de la falta de alimentación, sino que por otras cosas más que va muriendo aquí en los derechos, ¿ya? Importante, ¿por qué se creó? No sé si yo lo había mencionado, ¿por qué se crearon los derechos del niño? Al igual que los derechos humanos, viene cierto desde las guerras. Recuerden que en las guerras a los niños lo hacían participar de las guerras. Había niños que tenían 8 o 9 años, como la edad de ustedes, ¿cierto?, que tenían que ir sí o sí a la guerra. Ya era un tema bastante complicado, complejo de entender, porque al final son niños. Un niño debería estar solamente preocupado de jugar, de estudiar, ¿cierto?, de cumplir con sus deberes, pero no estar preocupado de ir a una guerra y de salvar su vida. Eso es absurdo. Entonces, entre una de esas cosas, de esos argumentos, es por qué se crea ciertos estos derechos del niño, ¿ya? Mati, dígame. Era que realmente también los niños de África no pueden estudiar, no tienen esos teléfonos caros, no tienen tecnología, porque en ese país es bastante pobre. Sí. De hecho, en toda la tecnología que tenemos aquí, no, ellos en cambio no tienen nada, no tienen para comer y nosotros tenemos todo. Por eso algunas veces nuestras madres nos preguntan o nos dicen, cómete toda la comida porque los niños de África ahora están sufriendo por no comer. Pensé en la misma frase porque piensen que si se la dicen a ustedes, a mí también me la han dicho, y eso que yo soy mucho más grande que ustedes, no tanto, pero sí, también me la han dicho y bueno, es un ejemplo un poco triste, pero cierto. Sí, imagínense que en África existe tanto problema con el tema de la pobreza, es un país altamente pobre, chiquillos. Imagínense que ni siquiera se podría dar este tipo de educación que se está dando hoy en día, acá en Chile al menos, que es la educación virtual. Allá no tienen los medios para poder conectarse, simplemente no tienen computador, no tienen teléfono, y menos van a tener internet. Entonces, es súper complejo la desigualdad que existe en algunos países con respecto a acá, ¿ya? Vicente, dígame. Que en África, por no comer, los africanos, niños, son muy flacos. Exactamente. Y eso es lo que veíamos una vez en ciencia, ¿se acuerdan? Que era la desnutrición. ¿Sí? Hay varias fotos, chiquillos, a ver, voy a ver si, al tiro te doy la palabra, Agustín, voy a ver si puedo buscar una al tiro para mostrarle. Es súper triste en realidad ver estas fotos porque demuestra la desigualdad, la pobreza, ¿cierto? La violación de este derecho, o sea,
no se está cumpliendo el derecho básico que tiene todo niño de alimentarse, entonces es súper complejo. Denme un segundito, niños de África. Acá está. De hecho, mire, fíjense, cuando yo coloco niños de África, ¿no ve que siempre Google te da como recomendaciones abajo al lado, como niños tanto, bla, 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 y me salen niños con hambre, niños desnutridos, niños flacos, puros conceptos chiquillos relacionados con la malnutrición. Miren, les voy a mostrar ahí. Fíjense que es bien complejo el panorama, fíjense. La desnutrición. Mire, si se fijan, no es que él esté gordito o esté embarazado, no. Esa guata, chiquillos, esa guatita que tiene este niño es principalmente por parásitos, ¿ya? Obviamente ellos al no alimentarse bien se contagian mucho de parásitos, igual que los perritos. Ustedes han visto que hay perritos que se contagian de parásitos y tienen como la guatita grande, redondita. Ese es el problema, ¿sí? Fíjense la desnutrición tal que llegan estos niños, ¿sí? Es muy alto, porque existe demasiada pobreza, chiquillo, en este país. Existe demasiada pobreza, por lo tanto, aquí, sin duda alguna, no se está respetando y no se está haciendo valer este derecho importante de la alimentación, ¿ya? Agustín, y después la Matilla, y seguimos con el otro. Profe, ¿usted sabía? Bueno, esto me lo dijo mi mamá. ¿Ya? Mi mamá me dijo que si, que si, que si sabía que, que los niños de África comían solamente una vez al día. No lo sabía, muchas gracias. Siempre se aprende algo nuevo, pero es bastante triste, imagínense. Y si es que comen una vez al día, en todo caso, porque puede que hayan casos que no coman. La pobreza es tal que es muy complejo. Sobre todo se daña bastante el tema de la alimentación. ¿Y para qué decir el tema de la educación, chiquillo? El tema de... Vamos a ver que hay varios derechos que no se cumplen en estos niños. El tema del derecho al agua, el derecho a la protección, etcétera, etcétera. ¿Ya? Matilda. Era que, cierto que usted había dicho que hay también unos perros que también son flaquitos, así como los niños de África. Exactamente, y como que tienen la Sí. guatita redondita y grande, y uno podría decir, uy, está como gordito, pero no es que estén gorditos, es que tienen parásitos. Hay una raza de perro que no, es como súper flaquita, pero es una raza. La gente cree que es por su desnutrición, pero Claro. hay una raza de perro que se le ven los huesitos. Claro, así, pero se ven en el súper caso del flaquitos. ser humano, somos todos la misma raza y nuestra raza no es así como que digamos que se tiene que ver los huesitos. Entonces, si se nos ven los huesitos es porque no estamos bien nutridos, ¿cierto? Ya, sigamos. Es el primer derecho, importantísimo. El segundo derecho es el derecho a la vida, chiquillos. Nadie puede o nadie tiene la potestad de asesinar a un niño, ¿sí? Si se fijan, y yo no sé si ustedes ven noticias o no, pero este año sí, y el año anterior hubieron bastantes asesinatos de niños, ya en balaceras, ¿cierto? Accidentes de tránsito, de personas irresponsables que manejan en estado de ebriedad, ¿sí? Y lamentablemente los que han pagado las consecuencias han sido los niños, ¿sí? De hecho, hace un tiempo atrás hubieron dos casos muy similares, ¿sí? Este año el caso que fue súper emblemático, el caso de Tomasito, el niñito que estuvo perdido harto tiempo, pues lo encontraron, ¿cierto? El derecho primordial, chiquillos, de todo niño y de todo ser humano en realidad, más que del niño, pero como estamos hablando de los niños, ¿cierto? Es el derecho a la vida. Nadie puede, chiquillos, nadie tiene el derecho de poder atentar contra la vida de otro. Yo no puedo decidir cuándo se acaba tu vida, no, es imposible. Por ejemplo, en Chile, o sea, en otros países, digo, existe algo que se llama la pena de muerte, ¿sí? Pero eso obviamente no es para los niños, es para los adultos, ¿sí? Pero aquí me refiero que ahí en esos casos, en los países que sí está aprobada la pena de muerte, ellos sí tienen el derecho a decidir cuándo acabar o no con la vida de una persona, en forma de castigo, ¿ya? Cosa que da mucho para debate. ¿Sí? En Chile no existe la pena de muerte. Antes sí existía, ojo, no estoy hablando de unos 100 años atrás, más o menos, antes sí existía, pero ahora ya no existe. Oye, hay mucha gente hoy en día la está pidiendo nuevamente, pero ahí es muy controversial el tema, ¿ya?
Amaru primero y después el Agustín. O también niñas perdidas o niños. Exactamente. Exactamente, eso también se ha dado bastante, al menos acá en nuestro país, lamentablemente, ¿cierto? Es un tema bastante... Y ahí ¿saben cuál derecho se ve violado? El derecho a la protección. Porque el papá y la mamá, ¿cierto?, tienen el deber de cuidar a sus hijos y obviamente que no se les pierdan. O sea, yo como papá debo cuidar a mi hijo y velar por su seguridad y su protección, ¿sí? Agus, Profe, ¿y conoce a los que juegan la ruleta rusa? a la ruleta rusa, ¿no? Es como que giran un revólver, o sea, meten una bala en un revólver y ¿Ya? giran. Y donde Eh, apunta el revólver, esa persona tiene que tirar el gatillo en su cabeza. Ya, eso sí me imagina, por ejemplo, antes la pena de muerte, lo que hacían cuando mataban a una persona, ponían una fila de militares o de carabineros y ponían al frente a la persona y todos disparaban, pero había uno solo que tenía la bala en su pistola. Y ahí moría. Se me había ocurrido como le quedé en blanco en ese momento. Y también le ocupa más que nada a los mafiantes de Rusia. Claro. No, igual es complejo ese tema, ¿eh? Porque es un método bastante violento y que no es bueno replicar. Mati, Hoy he hablado como 300 veces, pero ya. no, también mientras sea todo el aporte para la clase, bienvenido sea. Díganos. Ya. Era que hay bastantes niños desaparecidos porque en estos países, bueno, hay varios países que hay muchos ladrones, hay bastantes. Hay ladrones que se roban personas, las secuestran o las matan, o roban la casa, sí, porque recuerdo que yo una vez vi una noticia que habían unos 3 ladrones que se disfrazaron de policía y les dijeron a las personas que vivían en esa casa que iban a ver su casa por dentro, por si Claro, y había al así final como alguien querían muerto, robar. pero le robaron todo, la tele, todo, Puta. No, por sí. ese asalto. Bueno, en todo caso, Mati, bueno, ladrón existe en todos lados, o sea, en todos lados hay ladrón, lamentablemente. Lamentablemente, pero claro, hoy en día acá en Chile se ha dado bastante este tema, lamentablemente también digo, de la pérdida de niños, del robo de niños, hasta en las teleseries, pues chiquillos. Por ejemplo, hay una teleserie en el Mega que se llama Demente, que hay un niño secuestrado, ya, pero no voy a hablar de eso porque eso es ficción, pero me refiero que es un tema, por ejemplo, piensen que las novelas, que son las que dan en la tele, ¿cierto? Siempre se basan o tratan de basarse en la contextualidad del país, por ejemplo. ¿Ya? Y en este año ha estado bastante en boga, se ha hablado bastante y han habido muchos casos de niños desaparecidos, de niños muertos, por lo tanto, claro, por la televisión dicen ya, vamos a hacer una teleserie o una novela, ¿cierto?, que hable de la desaparición de un niño, lamentablemente, ¿sí? Amaru. Pero tía, yo tengo una pregunta sobre la vida de los niños. Pregúnteme nomás. Entonces, si un papá no lo dejaría salir, Claro, o sea, no es que no lo dejes salir, porque te pueden dejar salir, pero siempre y cuando te pueda acompañar, ¿cierto? Para que tú no estés solo, porque sería irresponsable dejar salir solo a un niño de 5 o 6 años solo a la calle. Es muy irresponsable, le puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta de que no solamente ocurre esto, ¿sí? Sino que también tiene que tener en consideración la edad. Por ejemplo, si un niño de 10, 11 años pide salir a la calle, ¿cierto? No hay problema porque es más grande y se puede cuidar igual un poco, ¿sí? Va a depender de la edad y del criterio, pero obviamente el papá siempre tiene que estar cuidando, ¿ya? Ya, Mati, dame un segundito, voy a seguir con esto, ¿sí? Porque me quedan unos poquitos minutitos y te doy la palabra, ¿ya?
Entonces, vamos con el tercero, que es el derecho a la educación. Todos tenemos derecho, ¿cierto?, a recibir una educación que nos ayude, ¿cierto?, a formarnos, porque la educación no solamente nos ayuda principalmente, en un principio, a aprender a leer, a escribir, ¿cierto?, sino que nos ayuda a entender muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, el saber leer me ayuda para ir a comprar, el saber matemáticas también me ayuda, por ejemplo, el saber de el tema de los vueltos, ¿cierto? Entender muchas cosas en realidad. Las ciencias me ayudan a entender mi propio funcionamiento, el funcionamiento de mi cuerpo, de mi medio ambiente, para no vivir, porque si yo no supiera nada, viviría como un ermitaño. Los ermitaños son los que viven en las montañas y que prácticamente se desconectan de toda realidad y no conocen y no saben nada de lo que ocurre. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos el derecho a poder estar actualizados y saber lo que dónde vamos a estar viviendo y cómo vamos a vivir. ¿Ya? 4, derecho al agua. Y todos los niños tienen derecho a acceder al agua potable, ¿sí? Algo que no siempre se da, chiquillos. Por ejemplo, en los campamentos no siempre hay agua potable y el padre debe ser el sustento y debe digamos, tratar de velar, ¿cierto? Porque estas cosas se cumplan, que son tan sencillas. El derecho a la salud, este es súper importante, chiquillos, muy importante, ¿sí? El padre o la madre, ¿cierto?, tiene que tener la capacidad de brindarle a ustedes, ¿cierto?, una protección. Por ejemplo, si usted está enfermito de la guata, el papá o la mamá, ¿cierto?, no puede hacer oídos sordos, tiene que, por ejemplo, darle un remedio o llevarlo al médico, cualquier cosa que sea de este tipo, ¿sí? Usted tiene derecho a poder ir al médico cuando se siente mal y no esperar a que se pase solo o que empeore, ¿cierto? Y ahí, ¿quién puede velar por ustedes? Sus papás, porque difícilmente ustedes van a poder ir solito al médico, o sea, pueden, pero no, es un caso raro. O sea, yo no he conocido casos que un niño llegue solito a la posta o al hospital, ¿ya? Número 6, derecho a la identidad. Todos los niños tienen derecho a ser identificados, ¿cierto?, en una sociedad de nación. Es decir, todos pueden tener un nombre y apellido que lo identifique en cualquier lugar. Y aquí yo en clase les daba el ejemplo de su compañero Vicente, ¿sí? Si bien Vicente nació acá en Chile, y por eso tiene el derecho a ser chileno, Vicente es chileno, porque nació en Chile. Ya, pero también tiene el derecho, por ejemplo, si él se quiere ir a China algún día, a que en China lo acepten y le den la nacionalidad china también, porque toda su familia es china. Y él es chileno, chileno, las dos, ¿sí? Entonces él tiene el derecho a poder acceder allá a su nacionalidad, ¿ya? Y así nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, ¿ya? Número 7, derecho a la libertad de expresión, ¿ya? Y la libertad de expresión tiene relación, ¿cierto?, con que yo puedo opinar sobre distintas cosas y puedo tener distintos gustos y nadie me puede criticar por eso. Mis padres no me pueden obligar, ¿cierto?, a no ser que sea algo positivo, porque de repente uno dice, pucha, mis papás me obligan a hacer esto y yo no quiero. Por ejemplo, cuando los papás, entre comillas, digo, porque no es que lo obliguen, es su obligación de ustedes, los obligan a estudiar todos los días. Es algo positivo de todas formas, o sea, es una ayuda para ustedes, cuando sean grandes lo van a agradecer, ¿sí? Pero claro, ustedes van a decir, me están obligando y yo no quiero. No, porque los están guiando, ¿sí? Por ejemplo, no se puede obligar a una persona, por ejemplo, a ser amigo de otro y no de otra persona, ¿sí? Eso no está bien. Uno tiene que tomar sus propias decisiones, ¿sí? Y así no poder pasar a llevar al resto, ¿ya? Número 8, derecho a la protección. Súper importante también, chiquillos, porque, y esto engloba todo en realidad, o sea, tu papá y tu mamá, ¿cierto? Cuando hablo de papá, no es que hable solo del papá hombre, sino que hablo de papás, los dos, mamá y papá, ¿ya? Los padres tienen el derecho de entregarle a ustedes un entorno seguro, sin amenaza ni armas, ¿ya? Por ejemplo, tampoco es bueno que los papás vivan en un ambiente de violencia, eso no se puede transmitir a los niños, no es un entorno sano y obviamente no ayuda al crecimiento de ustedes, ¿ya? Hay varios estudios, chiquillos, de que los niños que viven en ambientes de violencia le afecta en gran medida en el desarrollo del aprendizaje,
ya les va a costar más aprender en muchos casos, entonces bastante complejo este tema, ya. Y cuando hablamos también de la protección estamos haciendo referencia a que ningún niño puede ser obligado a trabajar, ¿sí? Los niños no trabajan, no trabajan. ¿Por qué? Porque los niños solo tienen que estar preocupados de cumplir sus deberes, que son portarse bien, ¿cierto? Estudiar para el colegio y, bueno, y pasarla bien y jugar, ¿sí? Y esa es una de las principales características de esta etapa. Derecho 9, el derecho a tener una familia. Todos los niños tienen derecho, ¿cierto?, a crecer en una familia en donde se les dé todo el amor posible, donde hay un padre, una madre, y si no hay un padre o una madre, habrá un abuelito, una abuelita, un tío, una tía, etc. Pero siempre va a haber alguien que haga esta figura de padre o madre, ¿ya? Y el último, que es el derecho a la recreación y esparcimiento, que es el que yo les decía, ¿ya? Ustedes tienen derecho a entretenerse, a jugar, también tienen que cumplir sus deberes, y eso es súper importante porque van de la mano, pero ustedes tienen derecho a desarrollarse en un ámbito seguro de diversión, ¿ya? Ahora sí, Mati y después el Agustín. Mati estaba primero. Mati, Tía, dígame. ¿sabe qué? Yo vi una noticia que había un niño súper responsable de su vida, que no se lavaba los dientes, no se preocupaba de nada, y una vez le decía a su mamá que no le quería dar la mano, y estaban así como en el centro, así súper lejos, y lo terminaron robando Bueno, ahí la mamá en el debería haberse centro. puesto firme y haberle dado la mano nomás, pues. Sí. Sí, Es pero la medio mamá le dio la dictatorial, mano. es medio dictatorial lo que voy a decir, pero claro, la mamá tiene que asegurarse, y como dicen algunos, La cuando mamá, los tía, papás dicen, yo mando. ¿Has escuchado esa la frase? mamá le dio la mano, pero el niño golpeó a la mamá así como súper poquito, pero le golpeó para que lo deje tomar la mano. El niño era tan irresponsable que lo terminaron secuestrando. Chuta, qué mala. Mira, yo ahí es algo súper importante, chiquillos. Si bien los niños tienen derechos que deben cumplir los papás, también una persona no puede exigir un derecho si está violando el derecho de otra persona. Por ejemplo, si no está respetando a otra persona, si la está agrediendo, ¿con qué cara digo yo voy a pedir que se respeten mis derechos si yo no respeto el de los demás? ¿Sí? Entonces va muy, muy, muy de la mano estos dos conceptos. Agustín. Por lo que dijo Matilda, iba a decir algo más, pero ahora me dieron ganas de decir algo más. Cuando nazca mi hermana, les voy a decir eso. ¿Ya? Si no le hacen caso a mi mamá, los van a raptar. Se los va a llevar el hombre No, no sea del así. saco. Hombre, les voy a No, decir que se los van a llevar el nombre del saco. no, no sea malo, eso no se hace. Eso es porque quiere hacerte respetar como hermana mayor, te pillamos. Ya, chiquillos, actividad. De hecho, hice una actividad bastante parecida con los chicos en la clase, ¿ya? Y, por ejemplo, dice acá, y esto lo hablamos un montón, era él, y puse él, tuve ahí un error de ortografía, en algunos países de África hay muchos niños que mueren por desnutrición. ¿Qué derecho se ve vulnerado? Espérenme. Activé el micrófono, o sea, puede usted mismo activar el micrófono. Cuando yo les pregunto, usted lo activa y me puede responder. ¿Qué derecho se ve vulnerado en la número 1, chiquillos? Amaru. ¿El derecho de la comida? El derecho de vivir, Dele nomás, diga nomás. el derecho Ya, de vivir. Ya. Esto no se trata de la clase, pero creo que nos está pasando la hora. No, nos quedan 3 minutos, 4, 3 o 4, así que vamos bien. De hecho, esta es la El derecho de... El derecho, uno me dijo el derecho a vivir, el derecho a alimentación, ya. De hecho, está relacionado bien con los dos, súper, súper. El derecho de la vida. Perfecto. Y el que más se relaciona, chiquillos, es el de la alimentación. ¿Ya? Súper. A un niño, escuchen, a un niño no le permiten sacar el carnet de identidad. ¿Qué derecho se ve vulnerado? ¿Cuál creen ustedes? Derecho a la identidad. Muy bien, Alonso. El derecho a la identidad Tiene que sacarlo.
Sí, tiene que sacarlo. Hoy en día, chiquillos, Porque súper eso es muy importante. Hoy en día Porque sí. si vas a un lugar de comida y te piden tu carnet, no, ¿cómo vaya No a lo entrar? tienen, no te A mí dejan igual entrar. me lo piden, yo lo tengo y todo. De Muy hecho, bien. lo tengo cuando tenía como 4 años. Excelente. Súper. Número 3. Un niño es maltratado físicamente por sus padres. ¿Qué derecho se vulnera? ¿Cuál creen ustedes? ¿Llamar a la policía? A la vida. Ya, a la vida, perfecto, pero hay uno más específico. Aquí está. ¿Maltrato? ¿Sí? Protección. El derecho a la protección. protección. Exactamente. Ese es el... ¡Ay! Me pasé. Es el derecho que se vulnera porque se está maltratando físicamente a una persona, por lo tanto se vulneró el derecho a la protección, no hay cuidado. ¿Ya? Y el último, a un niño o niña se le impide dar su opinión, ya que no es importante. ¿Qué derecho se vulnera? Derecho a la opinión del niño. Muy bien, excelente, que tiene que ver con este que está aquí, derecho a la libertad de expresión. Muy bien, súper, súper, súper chiquillos, los felicito. Por lo tanto, terminamos con lo que tiene que ver con los derechos y qué bueno porque terminamos súper bien en la hora. ¿Ya? Chiquillos, los dejo, les voy a mandar en un ratito más los power, ¿sí? Y nos toca ahora a la última hora, si no me equivoco, a las 5. Dígame, Alonso. Actívese nomás usted, eso. Ayer me fui a vacunar. Ya, súper, súper. Y la mamá, a todo esto, qué bueno que me acordaste de eso. La mamá me mandó. También me vacuné hace mucho Sí, y chiquillo. me dolió. Oh, sí, sí, duele un poquito, pero no tanto. Ya, chiquillos, todos los que se han vacunado y que los papás o mamás no me han mandado el carnet de vacunación, yo necesito que me envíen una foto del carnet de vacunación, ¿sí? Porque estamos haciendo un registro y un catastro de los niños que están vacunados, ¿ya? Así que para que me los envíen hoy día, ¿ya? A más tardar, ¿sí? Hartos me lo han enviado ya, pero me faltan todavía algunos, para que igual les pregunten a sus papás si lo enviaron, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos en un ratito más. A las 4 tienen con la tía Dani Benja, ya, con la tía Dani. Y a las 5 conmigo, ¿sí? Ya, nos